Hermanos, hermanas, un saludo cordial una vez más con ustedes por aquí. Siempre agradecido con el Señor que podemos compartir este espacio. Siempre también agradeciéndole la confianza, no solo pues en el estar aquí y sacar el rato para estudiar juntos, sino también pues en el compartir estos recursos para más hermanos, que pues posiblemente también sea de utilidad para más personas alrededor nuestro, pensando pues que al ser algo más accesible, ¿verdad? Es posible pues verlo mientras preparan la cena o mientras descansan o hasta haciendo el oficio y a la misma vez pues seguimos manteniendo nuestra mente enfocada en la gracia y en los privilegios que tenemos en nuestro Señor Jesús. Así que pues no duden en compartir también estos, el vínculo de YouTube o ahí mismo en la página de Facebook de la iglesia para que más hermanos pues también puedan aprovechar de estos materiales. Bueno, retomamos nuestro estudio de Segunda de Pedro. La semana pasada pues comenzamos a hacer un análisis del texto y hoy vamos a retomar. Entonces vamos a compartir por aquí con la ayuda visual del software bíblico Logos y en el cual pues vamos a entonces a ubicarnos en el texto. Estuvimos viendo la semana pasada los primeros dos versículos, segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, que en esencia pues son la introducción, el saludo de Pedro. Y ahora, a partir del versículo 3 vamos a empezar a analizar eh, de lleno el contenido de este mensaje, que de hecho, como vamos a notar, pues Pedro entra, por decirlo así, de un solo con todo. Eh, Estos versículos primeros están cargados de mucha enseñanza y sobre todo pues de, de elementos que describen nuestra vida de fe y que pues en la medida en que nosotros podamos entenderlos y apropiarnos de ello, pues va a ser algo muy significativo. Vamos a leer los primeros dos versículos para poder entender, porque como les digo, vamos a notar que son muchos aspectos muy importantes, pero están muy entrelazados. Entonces, de hecho, uno lee estos versículos y así de buenas a primeras puede ser bastante complicado, puede ser hasta confuso. Entonces, partamos de esta idea. Versículos 3 y 4 nos describen lo que hemos recibido y luego versículo 5 a partir del versículo 5 lo que se espera a consecuencia de. ¿Ok? Entonces, teniendo presente eso, leamos estos versículos. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Entonces, dice versículo 3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces lo que les decía el versículo 5: por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, y bueno, lo que sigue ahí lo analizaremos más adelante. Entonces, por eso les decía, enfoquémonos primero en estos versículos 3 y 4 en cuanto a lo que hemos recibido. Y de hecho me pareció muy valioso verlo en la Reina Valera contemporánea porque si lo notan en el versículo 3 y 4 de la Reina Valera del 60 está como que más condensado todavía. De hecho lo pone ambos versículos eh, corridos. En el griego original es una sola oración y eso es lo que lo hace pesado de entender. Desde el versículo 3 al 4 la Reina Valera 60, que es como una versión más textual, ella hace una sola frase, no solo versículos 3 y 4 sino incluso continuando el versículo 5. Vean que desde el versículo 3 siguiendo al versículo 5 y continuando, no van a encontrar
un punto final hasta el versículo, al final del versículo 7. Entonces, en nuestra forma de leer y analizar, pues puede ser algo complicado porque no hay como unas pausas naturales en el texto para poder ir poco a poco. Entonces, ya solo la Reina Valera contemporánea nos ayuda con eso, para poder ir un poquito más pausado. Ven que ya solo aquí dividir versículos 3 y 4 por un punto ya nos hace más fácil. Si lo vemos, por ejemplo, en una versión internacional, también hace los puntos. Versículo 3 termina aquí, versículo 4 y así. Cada versículo lo va separando, excepto los versículos del 5 al 7 que son una frase que ahí sí es como más entendible, en su momento lo veremos, el hecho que no haya puntos, porque es una sola idea. Entonces, bueno, teniendo esto presente, habiendo leído, vamos a empezar a analizar. Primero nos dice Pedro una afirmación. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Es una afirmación, notémoslo. De inmediato, no se trata de algo posible, no se trata de algo futuro, se trata de una certeza en este momento. Incluso si lo vemos en el idioma original, vamos a ver aquí si podemos encontrar. Ujú. Cuando se dice nos han sido dadas, no sé si logran verlo aquí ustedes en pantalla, aquí abajo el griego nos pone como la estructura de la palabra, la conjugación, el tiempo y demás. Entonces dice que aquí este verbo es un verbo perfecto en pasivo, participio, singular, genitivo, femenino. Como para no complicarnos mucho, ¿verdad? Porque ya esto es como un análisis más detallado de los idiomas originales. En esencia, el hecho de que un verbo esté en perfecto significa que es una acción ya realizada, completa. El hecho que esté en pasivo significa que implica que es una acción recibida y no realizada. Y también el hecho que sea un participio, singular, genitivo, todo eso nos hace ver que es una acción ya que fue hecha anteriormente y que ha sido cumplida. Así en grandes rasgos, eso es lo que nos quiere decir el análisis de esta palabra en su idioma original. Una acción ya realizada completa. Entonces, ¿qué fue lo que ya fue hecho de forma completa? Que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Algo que creo que es fácil de escuchar y de entender, pero que nos cuesta asimilar. Y ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Cuando hablamos de venir a Cristo, de Él recibimos, por supuesto, salvación, redención, justificación, hemos sido adoptados. Y todo eso ocurrió en un instante, en el mismo instante en el que Jesús muere en la cruz pagando por nuestras culpas. Pero algo fundamental que nosotros tenemos que aprender a verlo como una realidad es que la obra de Cristo a nuestro favor no se limitó a ese momento en específico, sino que se nos ha provisto de una serie de recursos, lo que Pedro dice aquí, todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Y ahorita vamos a analizar más en detalle sobre todo la palabra piedad porque tiene un significado muy profundo también. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad. O sea, Jesús no solo se hizo cargo de salvarnos y reconciliarnos con el Padre, sino que también nos ha provisto de lo necesario para la vida.
para nuestro vivir en esta tierra hasta que Él regrese. Sea que moramos o sea que Él regrese, se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo necesario para vivir en el día a día como creyentes, como hijos de Dios y como quienes vivimos en la esperanza de ese reino eterno que está por venir, se nos ha provisto de todo ello. Entonces, eso es muy importante porque entonces significa que vivimos en el día a día, no vivimos a nuestra merced, no vivimos como viendo a ver cómo nos la jugamos, viendo a ver cómo salimos, cómo soportamos, cómo sobrevivimos. No, se nos ha provisto de todo lo necesario para que el vivir en esta tierra, mientras estamos a la espera, sea realmente provechoso. Que de verdad, en las palabras de Jesús, para nosotros sea una vida en abundancia. Entonces no es vivir aquí soportando y aguantando, no es aquí viviendo resignados, es vivir a plenitud. Y eso es lo que dice Pedro, que se nos ha dado todas estas cosas. Veámoslo en otras versiones para ver si amplían esta idea. Entonces, bueno, la nueva versión internacional le cambia un poco el orden de las ideas, entonces voy a enfatizar, aquí lo pone de último, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Bueno, aquí lo pone en términos como de lo necesario para vivir en obediencia. Veamos cómo lo ponen estas otras versiones. Dios nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida de rectitud, todo lo que necesitamos. ¿Ok? Lenguaje actual dice darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Ven que incluso ya aquí lo pone un poquito más claro. Bueno, la lenguaje actual procura tener un lenguaje más moderno, por eso se llama así, una forma de entender más contemporánea. Y básicamente aquí nos hace ver lo que estábamos diciendo, porque no se trata de que Dios nos salvó a nosotros y desde ese momento hasta que regresemos tenemos que ver cómo hacemos para vivir como Él quiere, que tenemos que eh, hacer un gran esfuerzo por descubrir qué es lo que, qué es lo que necesitamos, eh, poniéndolo un poco más amplio. Tenemos que ver cómo logramos generar, desarrollar paciencia, sabiduría, dominio propio. Tenemos que ver cómo logramos alcanzar un cierto estándar de madurez para ver si logramos vivir como Él quiere. No, lo que nos está diciendo Pedro aquí es que ya Él se hizo cargo de proveer esas cosas, de proveer lo que necesitamos para vivir una vida en consecuencia con lo que ya se nos ha dado, con el hecho de que somos hijos de Dios, con el hecho de que somos salvos, con el hecho de que ya pertenecemos a un reino que está por encima de este reino terrenal. Todo lo que necesitemos, absolutamente todo. Y esa palabra también es importante aquí verla. Todas las cosas se puede traducir como todo, entero, completo, dependiendo de la conjugación que se haga con otras palabras, porque esto es esta palabra, vamos a verla en este otro diccionario, pero está más la descripción. Esta palabra es un complemento para describir, o sea, es una palabra que califica, en este caso califica las cosas.
Entonces, ¿qué cosas se nos han dado? Todas, todo, cada, entero. Veíamos en este otro diccionario, entero, completo, cada uno. Ven, es una palabra que hace énfasis en que no queda nada por fuera, en que se ha provisto todo. No son algunas cosas, son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas y cada una de ellas se nos han dado. Así que vean que ya esto, solo esto tiene un profundo valor, debería tener un profundo valor para nosotros. Aquí vamos entonces a emplear un poquito esta idea. Voy a tomar algunas ideas del comentario porque este punto me parece muy importante. Por ejemplo, en palabras de Pablo, dice en 2 Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Una vez más la palabra todo, toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y una vez más recalca el todo, porque eso nos hace ver que Dios, con respecto a la provisión que nos da, Él no se anda, Él no es mezquino, Él no es tacaño, Él da todo, siempre lo ha dado todo. Nos brindó de todo su amor en esa cruz y ahora nos ha provisto de toda gracia, de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, de forma plena, abundante, suficiente. Y aquí la palabra suficiente en 2 Corintios 9:8 dice que se refiere a tener todo lo necesario, a no depender de circunstancias externas o de fuentes externas que provean para complementar. Aquí textualmente dice, los recursos espirituales de los creyentes proporcionados generosamente por la gracia divina son suficientes para satisfacer las demandas de la vida. Y esta es la idea que quería recalcar que ya la he adelantado un poco. Dice que a pesar de la revelación de Dios en cuanto a su tremenda generosidad, porque como ya dije, Él no es mezquino, Él es abundante en su gracia. A menudo los creyentes creen que de alguna manera Él fue tacaño dándonos gracia. Dios puede haberles dado suficiente gracia para que fueran justificados, pero a muchos creen no es suficiente para la santificación. Y esto sobre todo es una idea que puede venir a nuestras mentes al vernos a nosotros mismos y vernos todavía como seres imperfectos, seres que todavía pecamos, que momentos débiles, y son momentos en los que consciente o inconscientemente podemos dudar de que la provisión de Dios sea suficiente para el día a día. Una forma muy sutil en la que uno puede estar dando a entender el mensaje de que Dios no provee lo suficiente es justamente cuando decimos, es que yo tengo que dar, dar y dar y dar. Y dígase, darle a Dios de mis obras, darle a Dios de mi asistencia, de mi cumplir, de mi portarme bien. Entonces, convertimos esas prácticas espirituales en un medio para poder complementar de lo que Dios nos dio. Ya no se trata de que yo soy salvo por la gracia de Dios, sino que soy salvo, sí, por la gracia de Dios, pero porque yo le agrego esa gracia. Yo le agrego que yo me porte bien. Entonces, sí, Jesús me salvó en la cruz, murió por mí, pero yo tengo que esforzarme en el día a día para poder llegar ahí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que la provisión de Dios se quedó corta.
Entonces estamos diciendo que Dios ha provisto limitadamente y Dios es un Dios mezquino y tacaño. Sigue diciendo aquí, a su vez, a algunos creyentes se les ha enseñado que recibieron suficiente gracia para la justificación y la santificación, pero no suficiente para la glorificación y por tanto temen, viven siempre con el temor de perderse. O sea que incluso está el temor de que al final lo que Dios hizo no sea suficiente para que lleguemos a la gloria eterna. Incluso sigue diciendo, si creen que hay suficiente gracia para la glorificación final, muchos cristianos aún sienten que no hay suficiente para poder tratar con los problemas y pruebas de sus vidas. Entonces es lo que decía, ¿verdad? Que al final se trata de cuánto nosotros nos esforcemos, trabajemos, soportemos, que también nos cumplamos, nos comportemos para con eso cumplir lo suficiente para poder hacerle frente a los problemas de la vida. Y terminamos diciendo, este problema es problema mío, este trabajo es trabajo mío, esta familia es familia mía, este cuerpo es cuerpo mío. ¿De qué forma decimos eso? Al decir que es la forma de abordar los problemas, las dificultades, se trata de cómo yo lo hago, de cómo a mí me corresponde solucionar, de cómo a mí me corresponde hacerle frente. Sin embargo, sigue diciendo aquí, no existe razón alguna para que algún creyente dude de la suficiencia de la gracia de Dios o para que busque recursos espirituales en otra parte, porque Dios nunca ha sido mezquino. Él, en palabras, volviendo a las palabras de Pedro, ha sido abundante en su provisión. Otra idea aquí dice, los cristianos no pueden afirmar que sus pecados y fracasos son consecuencia de la provisión limitada de Dios. No hay tentación ni asalto de Satanás y sus demonios, ni prueba, ni dificultad, ni sufrimiento que estén más allá de los recursos que los cristianos poseen. A fin de resaltar la magnitud de la provisión divina para cada creyente, Pedro hace la asombrosa declaración de que los santos han recibido de parte de Dios todas las cosas. Y como antes les adelanté, la frase todas las cosas está en posición enfática, o sea, está enfatizando que son todas. Es como que Pedro ahí estuviera diciendo, nos han sido dadas todas, todas las cosas. Está recalcando que no quedó ni una sola de esas cosas, resaltando la magnitud de la provisión de los creyentes. Ahora, tomando palabras de otras ideas, digamos, pero que complementan esto, lo que se nos ha provisto, dice ahí en Efesios 1, del 3 en adelante, ahí hace una lista de lo que se nos ha provisto. Ahí se dice que se nos ha dado, siempre recuerdo esa frase, creo que es por ahí el versículo 16, 17 y 18, cuando dice que se nos ha provisto las riquezas de los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. O sea que se nos ha provisto el conocimiento y la sabiduría abundante que hay en la gracia de Dios. Ya solo eso es una provisión valiosísima, ¿verdad? Porque cuánto nosotros realmente necesitamos poder saber y entender y cómo interpretar la vida, las cosas que nos pasan en el día a día, las circunstancias, cómo aprender de ellas, cómo entenderlas, poder tener una visión de vida distinta al mundo, que en lugar de enfocado en lo terrenal y en lo pasajero, poder desarrollar una visión más plena, llena.
Para eso se nos ha provisto. Paciencia, dominio propio, eh, tolerancia, respeto, amor, todo eso se nos ha provisto. Se nos ha dado poder de Dios por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Porque si el Espíritu Santo es Dios, pues es todopoderoso. Y resulta que Él mora en nosotros. Entonces, que todo el poder divino está en nosotros. ¿Notan por qué es tan importante de verdad entender esta idea? Dice aquí que el gran poder que dio vida espiritual a los cristianos va a sustentar su vida a plenitud. Sin tener que pedir más, ellos ya tienen todos los recursos espirituales que necesitan para perseverar en una vida santa. ¿Qué clase de vida? Bueno, aquí es donde vamos a entrar a lo que les mencionaba antes de la palabra piedad. Voy a volverles a compartir aquí para que vean el análisis de la palabra. Piedad, la palabra piedad se traduce del griego eusebeia. De ahí viene el nombre Eusebio. Es una palabra muy importante porque prácticamente solo es utilizada en las cartas pastorales, es decir, en las cartas de Primera y Segunda de Timoteo y Pedro, y en el discurso del mismo Pedro, ahí en Hechos 3:12, cuando él les dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, es una palabra que para estas cartas y para Pedro en especial es muy importante. Él la utiliza varias veces aquí en esta carta, en la segunda. Aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, luego en el versículo 6, en el versículo 7 y luego en el capítulo 3, versículo 11. ¿Qué significa Eusebia? Lo que en español es piedad. Vean que la definición básica es reverencia, sea hacia Dios o hacia los hombres. Pero en este caso, la Eusebia cristiana se limita a la piedad hacia Dios. Dice que lleva consigo la idea de una piedad operativa, cúltica, más que de carácter inherente, y la traduce en eficacia meritoria. Aquí, adelantando un poquito la descripción, dice, estas definiciones dan el debido peso a los dos elementos de la piedad. Una es la actitud correcta hacia Dios y otra es una conducta correcta y adecuada al efecto. Básicamente, Eusebia o piedad se refiere a la actitud hacia Dios y la conducta consecuente hacia esa actitud que corresponde a Dios. Diciéndolo de una forma más sencilla, diríamos que es la clase de vida, no solo de conducta, sino la actitud que corresponde de alguien que sabe delante de quién está. Por eso es que decía aquí al principio que es una descripción que puede ser delante de Dios o de los hombres. Reverencia. Vean la palabra reverencia. Reverencia sea hacia Dios, hacia los hombres. Es la piedad describe cómo pensamos y cómo nos comportamos al ser conscientes de quién está delante de nosotros. La eusebia, de forma general, era la actitud y la conducta de aquellos que, por ejemplo, cuando se presentaban delante de una autoridad, delante de un rey o de un gobernador importante, ¿verdad? Esa actitud de respeto, de postrarse, porque siempre va ligada la actitud interna, el pensamiento interno junto con la conducta. Entonces, cuando alguna persona, digamos, ahí, por ejemplo, en el imperio, sabía que iba pasando el César ahí en toda su potestad
Iba pasando por la ciudad, por saber quién era, mostraba respeto, reverencia, se postraba, se humillaba. Y posiblemente más de uno pues lo hacía de forma externa, pero cuando hablamos de piedad es porque internamente ellos decían, no, es que esa persona de verdad merece respeto y autoridad, porque ese es el gobernador, ese es el rey, es el que tiene potestad y soberanía sobre toda la nación. Entonces, la piedad es la actitud, la forma de pensar y la forma de comportarse a consecuencia de saber quién es el que está delante de nosotros. En este caso estamos hablando de Dios. Respeto, reverencia, adoración, santidad, un estilo de vida de santidad, de integridad, de apartarse del mal y el pecado. Todo eso es lo que abarca la piedad. Y algo sumamente significativo es el hecho de que, pues al final de cuentas se supone que esa piedad, o como lo pone en el diccionario, esa vida piadosa, incluso vean la palabra interesante, religión. La religión tiene que ver, ¿verdad? En la forma como, como una persona vive su forma de entender a un Dios, ¿verdad? No solo hablando del cristianismo. No sé, la religión musulmana describe cómo ellos se comportan según lo que dice el Corán y según lo que dice el profeta Mahoma. Entonces, su religión establece cómo es, cómo deben de pensar y cómo deben de comportarse. Dentro del comportamiento, pues están los ritos y ceremonias, los cultos, etcétera, pero también está en el estilo de vida. Bueno, entonces cuando estamos hablando de Eusebia, de Dios, hacia Dios, entonces es consecuencia de Dios. Creo que todos nosotros, pues hasta cierto grado, ¿verdad? Tenemos conciencia de quién es el que está delante de nosotros, ¿verdad? De quién es nuestro soberano Señor, no solo creador, sino Salvador nuestro. Y cuando uno es consciente y crece en esa conciencia de quién es, eso le provoca querer actuar en piedad. O sea, que sus pensamientos sean consecuentes con quién es Él y que su conducta sea un reflejo de quién es Él. Pues nos dice Pedro que se nos ha dado todo lo necesario para eso, para poder vivir así. Por eso es que estas versiones, como ya leímos antes, estas versiones lo traducen. Lo que necesitamos para vivir como Dios manda, lo que necesitamos para vivir como Él quiere, lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, porque todo eso tiene que ver con la clase de vida que es consecuencia de quién es aquel que está delante de nosotros. Porque Él como nuestro Señor y Dios, el mismo Pedro dijo en la primera carta, sed santos como vuestro Señor, como vuestro Dios es santo. Ahí que está diciendo, o sea, sean consecuentes con quién es su Dios, que su vida sea un reflejo de quién es su Dios. Ahí está hablando de que vivan en piedad, es otra forma de decirlo. Y entonces ahí es donde está el gran consuelo, porque resulta que para poder vivir en piedad, hasta para eso se nos ha provisto. Eso tiene que ser un profundo consuelo, porque si se tratara de nosotros mismos vivir en santidad por nuestros propios medios, creo que todos podemos dar testimonio que es imposible. Porque aunque tratemos de evitar ciertos lugares y de hablar ciertas cosas y de estar en determinadas situaciones, pero ya en el pensamiento uno sabe que también está la tendencia. Y eso puede de alguna forma causarnos un cierto grado de desánimo. Pero ¿qué nos está diciendo Pedro aquí? Que para eso se nos ha provisto también, que para eso hemos recibido provisión.
Y entre muchas cosas que podríamos decir que está esa provisión, está la provisión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder vivir en santidad. Él es el que hace que se desarrolle en nosotros ese fruto. Pero por supuesto, siempre importante entender que Él no lo va a hacer todo. El Espíritu está ahí y es activo y está dispuesto, por supuesto. Pero Él no va a tomar nuestras manos y va a obligarnos a que nos postremos. Él no va a tomar nuestras manos para agarrar una Biblia y leerla. Él no nos va a obligar y nos va a llevar a la habitación a hablarle a Dios y va a hacer que nuestros labios hablen por sí solos. Porque una vez más, como ya dijimos, la piedad tiene que ver en cómo nosotros, la clase de actitud, la forma de pensar, la forma de sentirnos, en consecuencia de ser conscientes de quién es el que está delante de nosotros. Entonces, nuestra tarea es ser conscientes de delante de quién estamos y crecer en ese conocimiento, que esa es otra palabra clave, más adelante la vamos a ver aquí también, crecer en el conocimiento de quién es nuestro Dios, vernos a nosotros mismos y que eso automáticamente cree en nosotros un deseo de vivir en piedad. Entonces nuestra tarea es ubicarnos, pero necesitamos mantenernos ubicados porque en el día a día nos desubicamos. Nos desubicamos de quién es Dios, nos desubicamos de quiénes somos nosotros, de por qué estamos en este mundo, que quién es el verdadero Dios y soberano por sobre todas las cosas. Entonces ahí es donde entra la importancia de estas prácticas espirituales, del estudio bíblico, el compartir con los hermanos en la fe, porque eso es parte de lo que nos ayuda a enfocarnos en quién es Dios y que eso motive nuestro deseo de vivir en piedad. Y entonces, motivados por el deseo de la piedad, el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa búsqueda, en la práctica de una vida piadosa, una vida de santidad. ¿Cómo les hace sentir esto, hermanos, hermanos? ¿Qué les provoca pensar esto? Yo creo que es algo, como decía antes, que nos debe consolar, motivar, nos debe conmover. Bueno, vamos a dejar por aquí el estudio. Mañana vamos a continuar, más bien la próxima semana. Estoy un poco perdido porque como ayer no tuvimos el estudio, pero la próxima semana, Dios mediante, vamos a continuar con esta idea, con este versículo. Veo que solo hemos analizado una parte del versículo 3 y tenemos mucho todavía ahí que extraer. Oremos. Señor, te queremos agradecer porque como estábamos leyendo en la escritura, tú nos has provisto de todo, de absolutamente todo y en abundancia. Queremos de verdad apropiarnos de ello. Ayúdanos a entenderlo, asimilarlo y hacerlo nuestro, que ya es algo nuestro y queremos aprender a entender lo que significa eso. Gracias te damos, Señor, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Un gusto estar con ustedes siempre. Que Dios les bendiga mucho a ustedes, a sus seres queridos y a la iglesia. Nos vemos.